Buenas tardes con todos, mi nombre es Gabriela Guayo, estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre, estoy en tercero A de Contabilidad. El tema a tratar el día de hoy son los ajustes fiscales. ¿Cuándo es necesario el ajuste fiscal? Los gobiernos son necesariamente empresas continuadas, tienen que mantenerse en funcionamiento en los tiempos buenos y en los malos. Necesitan, por lo tanto, un amplio margen de seguridad. Si los impuestos y la deuda son los máximos que el pueblo es capaz de resistir y los buenos tiempos sin duda serán desastre cuando lleguen los malos. El ajuste fiscal puede ser necesario para conseguir objetos a más largo plazo como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, al tiempo que para atajar vulnerabilidades fiscales como la acumulación de la deuda pública. Los objetos fiscales a más corto plazo deberán perseguirse dentro de este marco o a más largo plazo. Ajuste fiscal para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Por lo general, los gobiernos procuran promover un crecimiento económico fuerte y sostenible y la reducción duradera de la pobreza. Los estudios indican que una situación fiscal soñada resulta esencial para conseguir la estabilidad macroeconómica, cuya importancia para el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza es objeto de consenso cada vez mayor. Un ajuste fiscal de alta calidad puede asimismo movilizar el ahorro interno, aumentar la eficiencia de la asignación de recursos y ayudar a cumplir los objetos de desarrollo. Consecuencias de una estabilidad macroeconómica duradera. Una política fiscal expansiva, en cambio, puede acarrear inflación, desplazamiento del sector privado, incertidumbre y volatilidad, todo lo cual constituye un obstáculo para el crecimiento. Ajuste fiscal para la estabilidad y el crecimiento. Inflación. Una política fiscal expansiva, sobre todo cuando se financia imprimiendo dinero, puede acarrear tasas de inflación elevadas y volátiles, además de otro costo. Esto socava la eficiencia del sistema de precios, pues induce a las empresas y a los hogares a tomar decisiones incorrectas, al confundir los movimientos de nivel de precios en cambio en los precios relativos, lo cual a su vez reduce la producción global fiscal. Desplazamiento del sector privado. Cuando el gobierno pide dinero prestado para financiar una situación fiscal más expansiva, la mayor demanda de fondos prestables puede reducir la inversión privada y otros componentes del gasto privado sensibles a los intereses. Al subir la tasa de interés como un tipo de cambio flotante, unas tasas de interés más altas tendrán asimismo atraer capital extranjero, lo que considera una aprehensión del tipo de cambio, que desplaza asimismo las expansiones. Incertidumbre y volatilidad. Una política fiscal expansiva puede no ser sostenible. Implica, por ejemplo, unos niveles de endeudamiento continuamente en alza, lo que cree incertidumbre en cuanto a cómo y cuándo se corregirá esa política expansiva. Por ejemplo, a través de un estilo de la inflación, una depreciación desordenada, restricción de precios y al comercio exterior o grandes subidas de impuestos. Estas circunstancias reducen la inversión privada por cuando causas que los inversionistas esperen a ver cómo se resuelve la incertidumbre y estimulan la fuga de capitales. Una política fiscal expansiva puede inducir asimismo un entorno económico más volátil, por ejemplo, por los estallidos recurrentes o los oportunos de contracción y expansión fiscales, lo que puede debilitar la inversión al incrementar el riesgo y considerar la inversión a corto plazo. De hecho, en situaciones de endeudamiento y déficit elevados, la conciliación fiscal puede expandir inmediatamente la producción. ¿Cuándo es necesario el ajuste fiscal? En tales situaciones, la conciliación fiscal puede reducir la prima de riesgo sobre las tasas de interés, favoreciendo el crecimiento de la inversión privada y el valor de los activos,
lo cual estimula el consumo privado y alivia las limitaciones de oferta. La expansión de un menor gasto público puede asimismo llevar al sector privado a reducir sus estimaciones de deudas tributarias presentes y futuras, lo que fomenta aún más el consumo de inversión. Sin embargo, no es solo el tamaño del déficit fiscal y la reducción inicial de la deuda lo que cuenta, sino también la composición y la percepción de la sostenibilidad del esfuerzo del ajuste, movilización y asignación de recursos. El crecimiento económico y el desarrollo humano depende de manera esencial de la acumulación de capital fiscal y humano, lo cual a su vez requiere un nivel adecuado de ahorro nacional, dado que el ahorro del sector privado es como frecuencia exigió en los países de desarrollo. ¿Cómo debe evaluarse la situación fiscal? De la misma manera que el ajuste fiscal tiene muchos objetivos, se puede medir de muchas maneras. El ajuste mejor diseñado fracasará si los indicadores fiscales en los que se basa son diferentes. La diversidad de problemas, objetivos y estructuras económicas implica que una misma medida no sirve para todas las circunstancias. Las prácticas de los distintos países reflejan esta diversidad y las propias normas estadísticas internacionales están cambiando a medida que los países adoptan gradualmente a Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Los principales problemas guardan relación con que debe incluirse en el sector público cuando debe contabilizarse la transacción fiscal, qué indicadores deben utilizar. Coberturas del sector público. Los componentes del sector fiscal son el gobierno central, los niveles subnacionales de gobiernos, los fondos de la seguridad social y las empresas públicas. Por gobierno central se entienden las actividades de la autoridad central de un país. Las transacciones a este nivel deben reflejar los presuntos del gobierno central prescritos por la ley, así como las medidas fiscales de los fondos extrapresupuestarios u organismos autónomos relevantes para la política del gobierno central o sujetos al control efectivo de las autoridades centrales. Los niveles subnacionales del gobierno comprenden las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias de los gobiernos descentrales. ¿En qué reside el éxito del ajuste fiscal? Los ajustes fiscales que tienen éxito mejoran la situación fiscal de forma duradera y eficiente, minimizando al mismo tiempo los costos en términos de bienestar. El éxito depende de diversas variables, especialmente de la cronología, la velocidad, el tamaño y la calidad del ajuste. Calendario y velocidad del ajuste. La cronología del ajuste es un factor clave, aunque el margen de maniobra de que disponen los gobiernos es a base de estrecho en presencia de restricciones financieras graves. Por ejemplo, es posible que los gobiernos no puedan hacer mucho más que considerar y los argumentos de índole político pueden impedir una conciliación hasta que los problemas que plantean los políticos vigentes desemboquen en una crisis. Sin embargo, cuando los gobiernos tienen margen de maniobra, la conciliación fiscal debería llevarse a cabo por regla general en épocas de bonanza. En concreto, entre las recomendaciones esenciales pueden reducir útiles al siguiente. El momento dentro del ciclo económico interno. En teoría, la conciliación fiscal sobre una base cíclicamente ajustada debería recomenzar cuando la economía inicia la fase expansiva del ciclo económico, de modo que puedan mitigarse los posibles primeros efectos contractivos. El momento dentro del ciclo económico global. Una fase de recuperación económica mundial brinda la oportunidad de sustituir una demanda externa, crecimiento por una demanda interna, desaceleración mediante medidas fiscales.
La organización de la política monetaria. El ajuste será más eficaz si está bien coordinado con la política monetaria. Por ejemplo, para minimizar las políticas pérdidas de producción, en teoría la condición monetarias deberán relajarse cuando la política fiscal es contractiva, siempre y cuando la situación macroeconómica y de endeudamiento público lo permita. Muchísimas gracias.